Ah, señores, bueno, todo el tiempo los estaba pensando ustedes. Estallidos sociales, hay aquí también. Aquí están los. Espérate, aquí está, perdón. Aquí está. Bueno, me imagino que repasaron. Están leyendo el libro del señor Grau. Uy, acabo de entrar, tuve que hacer varios aromas, pero aquí estamos. Gracias al Señor. Listo, hijo. Esa es la clase. Saludos, son hermanos de Chile. Un día vamos por allá y comemos, sí, comemos completo, que me dicen que es muy rico. Muy bien, entonces vamos a pasar de una vez al tema. Solamente vamos a entrar viendo el método teológico. Mi hermano Jeffrey, gracias. Ya hicieron lo de las tareas, el examen. Él se encarga de todo eso. Yo solamente soy un humilde servidor, dicen los hermanos, ¿no? Entonces, quiero mostrarles una imagen súper importante para que empecemos a darnos cuenta que la teología reformada tiene una forma de acercarse al conocimiento de Dios. ¿Lo ven aquí? A ver, aquí lo estoy ampliando. ¿Ven mi imagen? Bueno, ahí rapidito. ¿Qué encuentran en la base inferior? La sola escritura, pastor. Correcto, correcto. Aquí es donde nos damos cuenta que el único sistema teológico dentro del cristianismo, el único que pone el fundamento, la Sagrada Escritura, se llama la teología reformada. ¿Ok? Muchas veces la gente piensa que la teología cristiana tiene como fundamento la Escritura, pero no. La Iglesia Católica tiene la Biblia, lo que llamamos los documentos del Antiguo y el Nuevo Testamento, más otros documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Los vamos a ver ahora en un momento. El liberalismo teológico dice creer en el cristianismo histórico, pero realmente ellos no creen en el cristianismo histórico, ellos creen en lo que las demás religiones creen. Por ejemplo, una cosa clave que nosotros encontramos aquí es que en este fundamento inferior, si ustedes notan, hay tres pilares. ¿Sí lo notaron ahí? ¿Cuáles son? Solo la fe, solo Cristo y solo la gracia. Exactamente. Y aquí es donde yo les hago una pregunta retórica a todos ustedes. ¿De qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema central unificador de la Biblia? Cuando usted acerca su mente a los documentos de la palabra de Dios, entiéndase Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cuál es el tema que domina todo esto? Si ustedes observan la imagen, ahí está. Solo a Dios la gloria. Fíjense, aquí se me fue esto. Fíjense aquí, estos tres fundamentos dependen de la sola escritura. ¿Se fijan? Correcto, Humberto. Cristo. Y ahora vamos a pasar a ver un texto bíblico que nos lo explica. Cuando Pablo le está enseñando sobre la Biblia a nuestro querido amigo Timoteo, ustedes recuerdan el texto, ¿se acuerdan lo que él dice? Voy a utilizar aquí la nueva versión internacional. La nueva versión internacional nos dice aquí que el apóstol Pablo está despidiéndose. Sabe que lo van a matar. Han leído 2 Timoteo, ¿no es así? Y nos habla acerca de cómo es que él va a encomendar su legado. Y él le advierte, capítulo 3 versículos 1 al 5, personas que parecen temer a Dios, o sea, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué hay que hacer con esas personas? ¿Sí? No, hay que ser respetuoso, hay que amarlos, hay que tenerles paciencia, ¿cierto? Esa sería la versión contemporánea. Mire cómo aparece en la nueva versión internacional, me gusta, porque suena muy
muy español directo. Con esa gente ni te metas. O sea, marca distancia con estas personas. Luego, versículo 6 en adelante, al 9, él describe el carácter de estas personas. Son personas que van buscando mujeres, en este caso están hablando de personas que son controladas por su vida moral. Luego, estas personas, que nos dice aquí, se oponen a los verdaderos siervos de Dios. Y tercero, esas personas tarde o temprano van a ser descubiertas. Estas personas son simplemente, podríamos decir, estafadores religiosos. ¿Saben qué es un estafador? ¿Ya? Alguien que vende algo que no es genuino. Cuando lo tienes, te das cuenta que te estafaron, te engañaron, te timaron. Estos son los falsos profetas, los falsos maestros. Luego pasa a explicar versículo 10 al versículo 13 que Pablo le enseñó a Timoteo la palabra de Dios no solamente de manera verbal, o sea, la enseñanza de la palabra de Dios que él recibió de Cristo, sino que también de manera visual. Fíjense, tú has seguido mi manera de vivir. ¿Observan esto? ¿Cómo es que se enseña la Biblia? A Dios le ha placido que nosotros aprendamos su palabra no de manera virtual, usemos ese término hoy como lo entendemos, ¿ya? Y no está mal que nosotros estemos aquí hablando, pero idealmente Dios espera que ustedes y yo aprendamos la palabra suya a través de una relación personal, vivencial, con un instrumento escogido para ese fin. En ese caso, ¿cómo le llamamos? Pastores, maestros. ¿Ven? Dios pudo haber escrito el Evangelio en los cielos, pero no lo hizo. Vino, se hizo hombre, formó hombres para que esos hombres a su vez formen a otros y así sucesivamente. Y luego nos dice, atención, tienes que permanecer en lo que ya has aprendido. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado ayer? El énfasis de la doctrina. O sea, ya tienes la doctrina, Timoteo, no necesitas aprender más. Sin embargo, recuerda que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. En ese momento, ¿cuáles eran las Sagradas Escrituras que estaban disponibles ya escritas para alguien como él? ¿Se acuerdan cómo se llamaba o cómo le llamamos? El Antiguo Testamento. Muy bien, Hugo. Antiguo Testamento. Entonces, aquí encontramos con claridad que se está otra vez acumulando lo que hablábamos ayer, ese depósito de fe. Y mire el resumen que Pablo hace. ¿Por qué? Nos dice aquí, está escribiendo correcto. Aún vemos la imagen. ¿Están viendo la imagen? Oh, perdón. Lo siento, me parecía que yo estaba pasando el texto. Gracias, hermano. Voy a cerrar la imagen. A ver. Ahí sí se ve la imagen, ¿cierto? Del texto. Gracias. Entonces, fíjense, aquí al final, fíjense, desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras y aquí nos dice que tiene una sabiduría clave. ¿Cuál es esa sabiduría clave? Fíjense. Quiero que se fijen en esos tres elementos que están aquí. Las Escrituras tienen una sabiduría que viene solamente por la fe. Vamos a usar aquí en una persona, Cristo Jesús. ¿Se fijan? Fe, Cristo. Y esto es una sabiduría, un don, una gracia, un regalo. Aquí se nos está presentando la metodología para que nosotros conozcamos el contenido central de la Biblia. Recuerden, lo que yo les estoy diciendo, los demás sistemas teológicos dentro del cristianismo no lo aceptan. Esto es fundamental otra vez, porque desde aquí usted va construyendo su sistema de creencias. La palabra de Dios es la que nos da
el conocimiento de Cristo Jesús. Les pregunto, ¿cómo ustedes y yo podemos saber acerca de Jesús sin la Biblia? ¿Qué dicen? ¿Es posible? ¿Mm? Bueno, Si así fuera, Pastor John, creo que sería de manera básica a través de la historia. correcto, Jorge. Podríamos saber por textos extrabíblicos. Hay un teólogo, aunque más que teólogo, él es un historiador del mundo antiguo, muy famoso español, se llama Antonio Piñero. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí lo conocen? Es ya un viejito. Bueno, el señor Antonio Piñero, él cualquier cosa cree menos en lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Lo interesante es que Antonio, el señor Piñero, hace toda una reconstrucción histórica extrabíblica y por lo menos acepta que Jesús históricamente sí existió. Por lo menos lo acepta. Ahora, pero el Jesús del que aparece en la historia no es el que aparece en la Biblia, dicen ellos. Dice él. Él dice que el Jesús en la Biblia es el del Nisulino, que derrotó a los demás tipos. Si alguien le pregunta a usted, ¿se puede saber acerca de Jesús sin la Biblia? Podemos decir sí. Podemos saber algunas cosas del Jesús histórico, se le llama en la academia. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, es muy difícil llegar a ese conocimiento sin la Biblia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero hay más. No solamente es esto, sino que, como habíamos hablado, podemos conocer la Biblia y saber sobre Jesús y no tener fe en él. Alguien me preguntaba en estos días acerca de Ascensus Fiducia, ¿se acuerdan? Que estaba escribiendo. Y Notitia. O sea, ¿podemos tener la información en nuestra mente? Sí, y no creer en Cristo Jesús. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a la Biblia a saber cosas, a aplicar principios para la vida, no estamos leyendo la Biblia adecuadamente, porque al acercarnos a la Biblia debemos acercarnos con esta condición, fe. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él galardona a quienes le buscan. Hebreos 11:6. Insisto, cuando usted esté estudiando la Biblia, debe recordarse a sí mismo, debo creer en esto. Cuando usted lo esté enseñando a otros, debe enfatizar la necesidad de creer en esto. Porque la Biblia fue escrita para creerse. No solo en el sentido de desafiarnos a confiar en Él. Ahora, la Escritura nos dice que Cristo Jesús es quien ha conseguido lo que aquí se llama la salvación. La salvación es el regalo que simplifica. Esa palabra salvación simplifica todos los dones que el Señor ha provisto. Voy a poner un ejemplo del Antiguo Testamento para que entendamos la salvación. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Discúlpeme que llegué ahí un poquito acelerado, pero era para no hacerles perder tiempo a ustedes. Este es un ejemplo de un salmo. Mire qué interesante este salmo al final, cómo termina. En NBI dice, lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre exaltado sea el Señor que se deleita en el bienestar de su siervo. Pero aquí lo interesante es la palabra bienestar. Mira la palabra que es en el original hebreo, shalom. La palabra shalom aquí aparece como bienestar, como paz, como prosperidad o también como la palabra salvación. Si ustedes llegan a estudiar más el Antiguo Testamento, se dan cuenta que esta palabra shalom
representa todo lo que en el nuevo pacto se llama salvación. Otro ejemplo, volvemos a Jeremías. Estoy usando Jeremías porque lo estoy estudiando. Bien, entonces lo tengo un poco más fresco, pero otros también. Ustedes saben qué pasó, están rodeados por Nabucodonosor, ya están a punto de caer. La gente pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios le responde por medio de Jeremías a través de una carta que les envía a los ancianos que estaban en el exilio y que están en Babilonia. Así dice el Señor, versículo 4, el Dios de Israel, a todos los que fueron, a los que he portado de Jerusalén a Babilonia. O sea, la gente está en Babilonia. Fueron sacados, están cautivos. Recuerden, el pueblo había sido librado de la cautividad de Egipto y ahora están en la cautividad babilónica. ¿Qué dice Dios? Construyan casas, habiten, las planten huertos y coman de su fruto. Cásense, tenga hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que a su vez les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Pero aquí es lo importante de nuevo. Además, busquen el bienestar. Busquen la shalom de esa ciudad. O busquen la salvación. ¿Cómo? La salvación de Babilonia, los enemigos de ellos. ¿Por qué? Porque en el bienestar de ustedes, otra vez, shalom, es un juego de palabras, es musical en el hebreo. En la salvación de ellos, ustedes serán salvos. ¿Ven? ¿Qué les está diciendo Dios? Todo lo que está pasando en la política internacional de esta nación es con un propósito. ¿Cuál es? Salvarlos. Pero Él los salva a través del juicio. ¿Notan? Una salvación por medio del juicio es lo que Dios hace en Jesucristo, Cristo Jesús. ¿Mm? ¿Cómo lo sabemos? Solamente estoy simplificando acá. En el versículo 10 dice, cuando se hayan cumplido los que 70 años. Ahí 70 es una palabra técnica que tienen los teólogos pensando. Solamente voy a citar ese texto. No me pregunten porque no es clase de escatología. ¿De acuerdo? Pero en Daniel capítulo 9 pasa algo interesante y es que Jeremías muere, pasan los años y aquí pasa algo. Y es que ellos están buscando la shalom, la salvación, el bienestar, la prosperidad, la paz de Babilonia. Y todavía están allá en Babilonia y se preguntan, bueno, ¿cómo será esto? Hay un hombre llamado Daniel y Daniel, ¿qué está haciendo? Está logrando entender las escrituras que el Señor le comunicó a quién. Ja, ja, ja. ¿Ven? Los profetas confirman a los otros profetas. Y él recuerda que la desolación de Jerusalén durará 70 años. Usted con ese capítulo 9 tiene para dedicarse a hacer un doctorado, con todo lo que se ha escrito de este pasaje. Solamente quiero que vean lo siguiente. Él está repasando cómo es que ellos son salvos. Y aquí él ora, suplica, clama al Señor, pasa el tiempo y viene una aclaración. Yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado, el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. El santo monte Jerusalén, acuérdese, donde estaba el templo. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Fíjense que es un judío piadoso que está recordando los horarios de la adoración. Mientras lloraba, apareció el ángel Gabriel, a quien vi en visión, y me aclaró lo siguiente. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta atención a mis palabras para que entiendas la visión. ¡Wow! 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad ponga fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces,
solo para resumir, hay dos posturas generales, hay muchas más, pero dos posturas generales. Una, que es la más popular hoy, que dice que todo esto es futuro. ¿Mm? Y otra, que dice que esto se cumplió en la venida del Mesías. O sea, cuando vino la Shalom, la salvación. Porque si Dios no hubiese usado Babilonia, Babilonia no hubiese sido, atención, el instrumento de Dios para juzgar el mundo y en ese momento para que se preparara el orden internacional y que en ese momento llegara el Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Mesías llega, según Lucas, el Evangelio, en el capítulo 2, ¿en qué tiempo? Por aquellos días Augusto César. ¿Quién era el que dominaba? Un hombre Roma. que se hizo Dios a sí mismo, el emperador. Pero cuando estaba reinando, un hombre que se hizo Dios, Dios, el verdadero Dios, se hizo hombre. ¿Notan el contraste? Ujú. Entonces, ¿por qué les pongo este marco? Porque salvación en la Biblia se va explicando poco a poco y se va desarrollando hasta el punto en el que la salvación involucra no solamente salvación de pecado, salvación de la salud del cuerpo o salvación de las enfermedades, de la pobreza, de la soltería, o sea, la salvación es una salvación cósmica, cósmica. Solamente anticipo aquí un poquito esto. ¿Mm? Romanos 8, Romanos 8 nos habla de cómo el Señor salva, salva no solamente al creyente, sino que salva al mundo entero. ¿Lo han leído? Fíjese el versículo 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino que nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. Entonces tenemos el gemido de del creyente, el gemido de la creación y también tenemos aquí algo más. El Espíritu mismo intercede con gemidos. ¿Cuántos gemidos tenemos ahí? ¿Lo Sí. vieron? Otra vez, ¿es casualidad? No, son hebreos, ¿se fijan? Entonces la creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros gime. ¿Qué nos muestra eso? Otra vez que la Biblia nos habla de una salvación que Dios ya inauguró, ya inició cuando vino a la tierra. Se lo había predicho a Jeremías, a Daniel, al salmista David, a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. O sea, eso que ocurrió en el primer Adán, que destruyó todo y afectó toda la creación, ahora se está restaurando con el último. Ese contenido, esta información, una parte, solamente se encuentra en dónde? En la palabra de Dios. Pastor Por lo John, tanto, es el único lugar donde se nos revela Cristo. Es el único lugar donde se nos revela el don de la salvación de Dios. ¿Me están Pastor John, escuchando ahí? disculpe, es que se pegó y nos perdimos los últimos 2 minutos, más o menos, Sí, sí, se detuvo. por favor. Ahí, ¿hasta donde escucharon? Hasta donde lo saludé al principio. En los gemidos, ¿escucharon lo de los gemidos? Gemido de la creación, gemido del creyente, gemido del Espíritu Santo, el Consolador. ¿Notaron eso? Esos son patrones hebreos.
que se van repitiendo. Hasta ahí me escucharon. Bueno, no hay lugar, no hay filósofo, sabio, poeta que hable de estas cosas. Esto es una revelación especial de Dios, como hemos hablado. No existe ninguna fuente donde podamos obtener esta información. Por eso le llamamos una revelación. ¿De acuerdo? Los padres de la iglesia, dice la iglesia católica, sí, es que ellos son hombres que debemos prestarle atención, sí, pero ellos hablaron de lo que ellos habían recibido. ¿Y qué recibieron? La palabra de Dios, antes que estuviera escriturada, canonizada. ¿Ya? Entonces, volvemos al mismo punto. Otra vez, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Cómo construimos nuestra argumentación teológica? Ahí se debe ver la imagen, espero. Sola escritura, ya les enseñé que sola escritura no es que Dios solamente se revela en la Biblia, ya vimos que no. Sola escritura significa que solamente Dios se revela para salvación en la Biblia. Sola escritura tampoco significa que las personas pueden tomar la Biblia y eh, usarla para sacar demonios, como les puse el ejemplo ayer y anteayer. Eso no es sola escritura. La palabra de Dios es la Biblia cuando nosotros la interpretamos y la aplicamos correctamente. Esto es importante. ¿Se acuerdan? El uso de los medios ordinarios. 3. Sola escritura también significa lo siguiente, y es que la escritura interpreta la escritura. No necesitamos un pastor, una organización o una iglesia que nos diga qué es lo que dice la escritura, porque la escritura, en cuanto a su mensaje esencial, que es la sabiduría que lleva a la salvación en Jesucristo, es suficiente para hablar a cualquier persona que sepa leer, escribir, pensar y que tenga el contenido en su idioma materno. Por eso es que los cristianos traducimos la Biblia al idioma de la gente. ¿Ven? Y sola escritura no significa que no respetemos autoridades. ¿Se acuerdan ese punto? Porque la escritura dice que los papás son autoridades, que los pastores son autoridades, que el gobierno civil es una autoridad. Cuando decimos que sola escritura es la autoridad, estamos diciendo que es la máxima autoridad, no la única autoridad. ¿Ven cómo es importante entender las olas? Porque la gente anda confundida por ahí. Y sola escritura no significa que no tenemos una tradición. Y aquí se pone bueno. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, voy rápido. Yo no estoy afanado, pero vamos bien. Me siguen. Vamos a ver el concepto de tradición. Esto es fundamental en teología. Tradición. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos conceptos o dos sentidos de la palabra tradición. ¿Bien? Entonces, dos conceptos, dos sentidos, dos énfasis del concepto tradición. Ustedes, cuando estudian, digamos, el hermano que estudia, me dijo algo de asistente de medicina, algo así, no recuerdo exactamente bien. Hay unos términos que usted debe aprender de su profesión, ¿no es cierto? La jerga se llama. En teología usted debe aprenderse los términos para que cuando los oiga o los lea, usted analice qué es lo que está diciendo el autor. ¿De acuerdo? Mientras usted los aprende, una buena inversión es comprarse un buen diccionario de teología. ¿Tienen diccionarios teológicos? Si no lo tiene, ahora en Navidad, cuando alguien le vaya a dar regalo, si usted dice, bueno, yo no creo en la Navidad, pero sí creo en los regalos. No pasa nada. Entonces usted dice, mire, necesito un diccionario teológico. Hay buenos, hay muchos. Pero los diccionarios teológicos tienen bastante términos que es lo que yo estoy utilizando.
pero yo antes de usar un concepto teológico se lo explico para que usted vaya dándose cuenta. Ah, ¿listo? Entonces, pónganse en otra vez sus cinturones que vamos a hacer otro viaje bíblico, teológico. Entonces, vamos otra vez a la Biblia. Voy a cambiar de versión, no porque esta versión no sea inspirada por Dios, sino que esta versión me sirve para unas cosas. Me da claridad en algunos conceptos, pero en otros no me ayuda con lo que yo les quiero. ¿Alguno de ustedes ha usado la Nueva Biblia de las Américas? De pronto en su iglesia lo hacen. Bueno, recuerden que no estoy respondiendo preguntas sobre ¿cómo se llama? Los textos, el texto crítico. Eso es un debate bueno y no nos alcanza para debatir aquí la cosa, pero es muy interesante. Voy a poner aquí dos ejemplos para que ustedes se den cuenta lo útil que es este concepto. Voy a usar la versión de Marcos 7 porque es la más extensa y la que más ilustra. Marcos 7, ahí me van siguiendo, ¿no? Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Si nosotros leemos hasta el versículo 2, pues estamos pensando que están hablando de una costumbre de asepsia, como cuando uno va a entrar a cirugía y se lava las manos, o cuando va a cenar, a comer algo y se limpia las manos. Pero no, no es eso. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 3. ¿Se fijan que Marcos está explicando la práctica? Esto ya nos indica que Marcos está escribiendo a judíos o a gente no judía. ¿Qué piensan ustedes? A judíos. ¿Por qué cree usted que le está escribiendo a judíos y explicándole cosas de los ancianos judíos? ¿Mm? Si yo, por ejemplo, le estoy escribiendo a alguien y le digo, mire, lo que ocurre es que en Santiago de Chile las personas cuando cenan toman vino. ¿Mm? La persona, digamos, que viene del Caribe, donde si tú tomas vino, tú eres un borracho. Inmediatamente lo asocian con alcoholismo en el Caribe. ¿Ya? Entonces yo tengo que explicar, no, lo que pasa es que la comida, ellos muchas veces toman una copa de vino, vino tinto, si es con una carne, una barbacoa, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le estoy explicando, ¿qué se asume en la contraparte? Que son personas que probablemente no entienden esta práctica. ¿De acuerdo? Cuando vuelven de la plaza, nos sigue diciendo, no comen a menos de que se laven. Y hay otras muchas cosas que han recibido para observarlas. ¿Cómo? Fíjense, no solamente eran las manos, sino que más, Nada. vasos, cántaros y vasijas de cobre. Entonces aquí ya estamos viendo que era una práctica ritual, ceremonial. ¿De acuerdo? Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Y aquí es donde viene el primer sentido de la palabra tradición. La palabra es la misma, para dosis. Es la misma palabra, ustedes la van a ver en todos lados, es la misma palabra, pero tiene sentidos distintos. Note bien. Entonces, en la Biblia tenemos dos sentidos de tradición. La tradición de los ancianos. Fíjense, le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos de Israel, sino que comen con manos inmundas? Y Jesús, ¿qué dice? No, la verdad es que nosotros respetamos las creencias de la gente y, oiga, Jesús es tremendo, ¿sí o no? Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, ¿cómo lo llama? Hipócritas. Ustedes saben que la palabra hipócrites se refiere al hombre, a la persona Ah, que se pone la máscara, que era el actor del teatro grecorromano. Entonces usted puede buscar teatro grecorromano. ¿Qué hacían ellos?
Ellos se ponían la máscara e interpretaban a un actor, a una persona, alguien que estaba hablando, un personaje. ¿De acuerdo? Entonces la gente podía saber claramente que él no era, sino que estaba fingiendo y que estaba interpretando un papel, un rol. Lo mismo ocurre cuando usted sabe que esa persona está fingiendo lo que no es. Y luego cita a Isaías. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y observen, en vano me rinden culto. ¿Por qué? Porque enseña como doctrinas preceptos de hombres. Es decir, ¿qué hicieron? Impusieron sus tradiciones. Atención, la tradición con la misma autoridad de la revelación de Dios. Ese es el uso que le da aquí Marcos, Mateo, como lo aplica, y Jesús. Y luego lo explica por si acaso quedan dudas. Dejando el mandamiento de Dios, o sea, la revelación de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. ¿Ven? Entonces, ¿aquí tradición es positivo? No, es negativo. Una tradición es negativa cuando contradice, cuando exagera, cuando restringe o cuando tuerce el sentido de la revelación de Dios. ¿Aprendieron los sentidos? Entonces, primero, una tradición negativa o mala es cuando le cambia el sentido a la palabra de Dios, cuando le añade a la palabra de Dios, cuando le quita la palabra de Dios o cuando está por encima de la palabra de Dios. Y Jesús lo ilustra aquí. Pone el ejemplo que cualquier hermano puede preguntar en una iglesia. La ley dice, o sea, Moisés, fíjense, está en la ley de Dios, la revelación, ¿de acuerdo? Honra padre y madre. Y el que hable mal de su padre o su madre, que se muera. O sea, esto está claro. Pero ustedes dicen, o sea, la tradición. Si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán. Otra vez está Marcos explicándonos qué es corbán, palabras arameas. Es una ofrenda a Dios. Y no lo dejan hacer nada en favor de su padre o su madre, invalidando así la palabra de Dios. Otra vez, ¿por qué? Por la tradición de ustedes que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la revelación de Dios dice que hay que honrar a padre y madre. La revelación de Dios también dice que se debe ofrendar. En el tiempo de la ley no se podían presentar con las manos vacías, debían llevar ofrendas. Pero recuerden por qué debían llevar ofrendas. ¿Se acuerdan que ya se los enseñé? Porque se necesitaban sacrificios, sustitución y sacerdocio. ¿De acuerdo? Ese es el principio. Pero ellos, cuando la persona llevaba su ofrenda y el papá le dice, ayúdeme, ¿qué hacía la persona? Iba y le preguntaba a su maestro fariseo, ¿y qué le decía el fariseo? Lo que dicen los pastores de la prosperidad hoy. ¿Cierto? Si usted prometió a Dios, tiene que cumplirlo. Y sacan versículos fuera de texto, ¿no? Como, a ver, Eclesiastés 5, ¿conocen el pasaje? Cumple lo que prometes. Si no cumple lo que prometes, Dios destruirá la obra de tus manos. Pero se les olvida que Eclesiastés está hablando desde la perspectiva debajo del sol. O sea, no está hablando como creyente. ¿Bien? Recuerdo cuando expliqué una vez esto y una persona me dijo, ¡wow! ¡Qué alegría! Descansé. Yo le dije, advertencia, ahora no es que todos los fines de semana usted tenga que ayudar a sus papás siempre y nunca ofrende. Que ese es otro tipo de extremo, ¿no? Pero creo que van captando el punto, ¿cierto que sí? Lo mismo del diezmo, Jorge. De acuerdo. Es correcto. Muy bien. Es la misma idea. Muy bien. ¿Se acuerdan que Jesús dijo cuando vayan al templo, está hablando del templo judío, y usted se acuerda que tiene un problema con su hermano? Deje la ofrenda ahí y vaya, reconcíliese con su hermano. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aquí no se nos está mandando a guardar normas sin reflexión, sin corazón. En el tiempo de Oseas, Dios les dijo a ellos,
misericordia quiero, ¿y qué? Y no sacrificios. Entonces no te comes de sutil la tradición mala. ¿Está de acuerdo ahí, ese punto? Otro problema de la tradición mala, ¿cuál es? Que la tradición mala no cambia el corazón del hombre. ¿Ven? Jesús dice, no hay nada fuera del hombre que al entrar lo pueda contaminar, sino que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no importan las tradiciones que usted ponga, las reglas, lo que quiera, eso no cambia el corazón humano. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vamos bien. Ahora vamos a ver un sentido opuesto de la misma palabra tradición. La misma palabra. La misma palabra. Para que no caigan en la trampa de mis queridos católicos que están ahora. Ahora le llaman los garroteros. ¿No los han visto en redes sociales? Porque están debatiendo supuestamente con los evangélicos. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, 1, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Fíjese el argumento. Él está concluyendo lo que está hablando aquí atrás. Él está hablando de cómo deben vivir. Él dice, no sean motivo de tropiezo. Mire la palabra tropiezo. No apareció acá, no me aparece en Biblia de las Américas. Ahora yo la busco. La palabra tropiezo es súper importante. Ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, el cristiano no debe escandalizar. La palabra escandalizo. No escandalizar, no ofender, no herir ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia. O sea, el cristiano debe procurar hacerle el bien a todo el mundo. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Para que lo quieran, para que todo el mundo esté feliz con Pablo. ¿Por qué no? No, lo hacemos es para que las personas se acerquen y conozcan el mensaje de Cristo. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el contexto. No buscar su propio beneficio, como Cristo no lo hizo, y nosotros tampoco. Luego Pablo dice, los alabo, los felicito, porque en todo se acuerdan de mí y guardan qué cosa. Paradosis, la misma palabra. ¿Ven? Pero aquí las paradosis o la tradición, lo que se transmite, son cosas correctas, son cosas que él recibió de instrucción divina. Dios se lo dio a él y él se lo entregó a la iglesia. ¿Entienden? Eso solo lo puede decir Pablo porque Pablo es apóstol. Nosotros no. ¿Dónde se ilustra esto? Clarito, clarito. Miren el último libro de la Biblia. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Miren Apocalipsis cómo lo deja claro. La revelación de Jesucristo, eso significa la palabra Apocalipsis, ¿cierto? Mire, Apocalipsis, revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Entonces, Dios Padre le dio una revelación a Dios Hijo. Ahora, Dios todo lo sabe, pero estamos hablando como humano, ¿de acuerdo? En su humanidad recibió el mensaje de Dios para dárselo a sus siervos. ¿Y por medio de quién se lo dio? El ángel. Entonces tenemos Padre, Hijo, ángel, el mensajero. ¿A quién? A Juan. Entonces hagamos el ejercicio. Primero, Dios. Segundo, Jesucristo. Tercero, el ángel. Cuarto, el siervo Juan. Y el quinto, las 7 iglesias. ¿Lo notaron? ¿Están captando eso, mis hermanos? Todos, por favor, tienen que seguirme en esto, si no, aparece un católico romano bien estructurado y se los lleva. Muy bien. Dios Padre, Dios Hijo,
el ángel o mensajero, Juan, las 7 iglesias y luego las 7 iglesias, ¿qué deben hacer? Escriba el ángel de la iglesia. El ángel es el mensajero. Ese individuo era el que recibía la carta y la leía en público a la congregación. Y luego los miembros de la iglesia que escuchaban la palabra de Dios y luego qué hacían con los demás, se la transmitían. Y así la fueron transmitiendo de generación en generación hasta el siglo XXI, Bogotá, Colombia, Santiago de Chile y las demás regiones donde usted esté allá en Chile. Eso se llama la sucesión histórica o la sucesión de la doctrina apostólica. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa? El mensaje o la tradición o la revelación que recibimos por tradición apostólica. ¿De acuerdo? Voy a ponerles un ejemplo importantísimo. 2 ejemplos mejor, con un solo libro de la Biblia. Espera que se pegó acá, se me está pegando. Eso es que viernes en la noche se pone más activo el internet. Miren, seguimos con eso. Ahí sigue la historia, pero quiero ponerle lo siguiente. Pablo empieza a hablar de la cena del Señor. Fíjense. Yo recibí del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo lo siguiente. Él recibió una tradición del Señor. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo lo recibió él? ¿En qué momento, según la Biblia, Dios, el Señor, le dijo sobre la cena del Señor? A ver, reflexionemos sobre la Biblia que ustedes ya saben. ¿Cómo pudo haber sido eso? Cuando fue arrebatado al tercer cielo. Pudo haber sido, ¿cierto? Esa es una opción, Matías. Otra opción, ¿cuál puede ser? Lo que los otros apóstoles le enseñaron. Muy bien, esa es otra opción, y es que cuando él sube a Jerusalén, como él no fue discípulo directo de Jesús, los apóstoles que sí lo fueron y participaron de la última cena, se lo transmitieron a él. Otra opción, ¿cuál sería? El periodo en que se supone que estuvo en el desierto, creo, Pablo, hubo un periodo en que estuvo aprendiendo. En Gálatas 2 dice que él estuvo un tiempo en Arabia reflexionando sobre toda su conversión y toda la teología que había aprendido. Esa es una tercera opción, y es que él, toda la ley que conocía del Antiguo Testamento, ahora le dio un significado a la luz de Cristo. Puede ser cualquiera de esas 3 opciones. Pero en cualquiera de esas 3 opciones, fíjense, él cómo lo llama, como algo que ha recibido el Señor y que les está transmitiendo a ellos. ¿Ven? Esto tiene autoridad apostólica. Esto es una revelación que se transmite, se transfiere, ¿ya? O una revelación que obtenemos a través de la tradición. ¿Me están captando? Ahora mire este pasaje del mismo 1 Corintios, capítulo 7, y esto se pone bueno. El apóstol Pablo está hablando acerca del matrimonio. ¿A quién les está escribiendo? A personas que no eran judías. Ahora usted dése cuenta lo que él va a decir aquí. A los casados instruyo no yo, sino el Señor. ¿Cómo así? ¿Y esa frase qué significa? Pues no importa, porque pues Pablo no tiene autoridad, no es que lo está diciendo es el Señor. Ajá. Pero luego él dice, digo yo, no el Señor. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Jesús o a Pablo? ¿Hay quien dice? Cristiano. A ambos. Solo que aquí nos está diciendo cómo se obtuvo esta revelación. O sea, Pablo no está diciendo nada nuevo a los casados. ¿Por qué? Porque ya el Señor le enseñó a los judíos. Y él lo recibió por tradición a través de los apóstoles que le contaron lo que Jesús enseñó. Pero aquí
Jesús no le dijo a los otros apóstoles cómo tratar con los matrimonios entre un creyente y un no creyente dentro del mundo gentil. Y por eso él dice, lo digo yo, no el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen instrucción en los evangelios. Y es importante que diga, lo digo yo, ¿por qué? Porque él al final dice lo siguiente, todas esas instrucciones son lo que el Señor le dice a él como apóstol. ¿Y Pablo qué dice? ¿Yo qué tengo? Versículo 40, yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, yo estoy inspirado por Dios. En ese sentido, es una autoridad apostólica la que está hablando. ¿De acuerdo? Una vez estaba enseñando esto y una persona me dijo, venga, yo necesito hablar con ustedes. Y uno, ¡oy, señor! ¿Qué pasó? Bueno, resulta que la persona nos sacó aparte, nos fuimos a otro lugar. ¿Qué pensará ya su familiar que este profesor no hace sino reírse? Bueno, lo siento. Y me dice, mire, yo fui a una iglesia y mi apóstol me dijo, mi apóstol. ¿Cómo se llama su apóstol? Félix, pongámosle. Félix, el apóstol Félix, le dijo que él le daba permiso de divorciarse. Y también le daba permiso de casarse con él. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cómo responden ustedes con lo que estamos aprendiendo? Un pastor tiene autorización para decirle, ve, hermana, divórciate, no te preocupes, y ven y te casas conmigo, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice No, Luis? ¿Por qué no? porque tienen que sujetarse a la escritura. Correcto, porque él no es un apóstol con autoridad bíblica, como la de Pablo. ¿Están entendiendo? Y cuando la persona se queda pensando, me dice, oiga, qué importante estudiarla. Yo dije, bueno, a algunos les toca aprender con mucho dolor. Gracias a Dios, a usted no le han pasado esas cosas, ¿no? Que el apóstol le pide el auto, la casa o cosas por el estilo. ¿Cierto que no? Parece que no han tenido esas experiencias, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, habiendo visto esto, tenemos que aprender lo siguiente. Tradición en la Biblia. En la Biblia, escuchen bien, en la Biblia hay dos sentidos de la tradición. Un sentido que es positivo, es la revelación que Dios da y va transmitiendo a través de sus apóstoles para dárselo a la iglesia. Eso es autoritativo. Eso lo debemos aceptar como palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero hay otro sentido en el que las costumbres, las opiniones y las cosas que se van acumulando a lo largo del tiempo no son de obligatorio cumplimiento para la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo hasta ahí? No. Y ahora les voy a enseñar otro concepto técnico. Necesito que me estén prestando atención porque esto es fino, esto es sutil. ¿Sí están notando que es muy sutil, muy como que parece sí, pero no? Entonces les voy a mostrar otro ejemplo aquí y les voy a poner una trampa. Ustedes saben que yo les hago preguntas con trampa a ustedes para hacerlos pensar. Lástima no haber estado allá para haber hecho mi juego Detecte al hereje. Yo tengo un juego, ¿no? Donde yo les pongo ejemplos y casos para ver qué tan bíblicos son mis hermanos. Pero bueno, me toca después hacerle Detecte al hereje. Bueno, vamos a buscar un libro interesante de la Biblia. No de la Biblia, perdón. Se me paró esto, perdón.
En el siglo I a finales, cuando ya se había escrito la Biblia, hay un documento que apareció llamado la Didaché o Didaché, que es el escrito más antiguo que tenemos de los cristianos primitivos. ¿Habían escuchado de ese escrito? ¿No? Bueno, si no, les cuento. Mire este ejemplo. Les voy a enseñar algo interesante. ¿Cómo resolver el asunto de apóstoles y profetas? Pónganle cuidado que esto es buenísimo, queridos hermanos. Todo aquel que venga y enseñe todas estas cosas que se han dicho, recíbanlo. Pero si el maestro se extravía y enseña doctrina diferente para la destrucción de estas cosas, no le escuchen. Pero si es para el aumento de la justicia y el conocimiento del Señor, recíbanle como el Señor. Parece bien, ¿no? Hasta ahí. Respecto a los apóstoles y profetas, obren con ellos en conformidad con la ordenanza del Evangelio. Que todo apóstol cuando venga a vosotros sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario un segundo día. Pero si se queda 3 días, perdón, estoy gozoso hoy. Si se queda 3 días, ¿qué cosa dice acá? Entonces usted no puede hospedar a una persona más de 3 días porque es un falso profeta. ¿Cuál era la norma en esa época? Que si la persona llegaba predicando, recuerden que eran itinerantes, ellos no tenían Uber Eats, no tenían domicilios para comer, delivery, ni nada de esto, pues si usted le agarraba la noche y usted decía, no, pues es muy tarde, pues se hospedaba donde el hermano, ¿cierto que sí? Pero si se quedaba el primer día y el segundo, bueno, pero si ya era el tercero, ¿qué era lo que quería esa persona? Plata. Sacar provecho de la situación. Correcto, correcto. ¿Eh? Ahí aparecen escritos antiguos. Ahora, esto es una evidencia histórica y está confirmado que la iglesia lo practicó. Yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos obligación de mantener esta norma hasta el día de hoy? Sí, no, ¿y por qué? Los escucho. Quizá Pastor John no en su, no como está tal cual, sino Ajá. conservando el corazón de lo que se quiere decir. No sé si me explico. Exacto, el principio detrás del precepto. Claro. Correcto. Muy bien. Ahí vamos a aprender una segunda categoría de tradición. Y quiero que por favor no se pierdan otra vez esto. Ya vimos tradición apostólica. La tradición apostólica es lo que Dios les dio a los apóstoles y eso se fue transmitiendo de generación en generación y se conformó en la Biblia. ¿De acuerdo? Pero hay que tener cuidado porque los fariseos en el tiempo de Jesús recibieron la revelación de Dios, pero le añadieron cosas y costumbres. Una de las implicaciones de tener la Biblia como la tenemos hoy, apréndanse esto, es que, como ya vimos, la Biblia no cayó del cielo. La Biblia se fue acumulando a lo largo de los siglos, lo cual significa que con la revelación o con la tradición apostólica entraron prácticas que estaban conectadas unas y otras y, atención, la iglesia antigua la siguió practicando. ¿Mm? Entonces, técnicamente se hace una distinción entre tradiciones apostólicas y tradiciones eclesiásticas. ¿Más claro? Las tradiciones eclesiásticas están como esta. Usted puede seguir leyendo la Didaché o Didaché y va a encontrar, por ejemplo, que habían 3 formas de bautismo. Bautismo con agua esparcida, o sea que le derramaban agua, o con inmersión, o con agua caliente. ¿Ven? Entonces, con esto que estoy diciendo, que
tenemos que hacer esto. No, si ustedes investigan en la historia, las personas se bautizaban desnudas en el primer y segundo siglo. ¿Por qué no bautizamos a la gente desnuda? Espero que no lo hagan en sus iglesias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso es una tradición eclesiástica que entró a lo largo de los siglos que, como dijo mi hermano Jorge, debemos entender cuál era la idea detrás de esa práctica antes de juzgarla. ¿Me estoy haciendo entender? Debemos ir y sentarnos y como investigadores en la historia de la iglesia, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por qué ellos dejaban solamente 3 días? Ah, porque la persona en esa cultura ya estaba abusando. ¿De acuerdo? Cuando vaya a Chile, algún día, si Dios y la Santísima Providencia lo permite, yo voy a observar tradiciones que ustedes tienen. ¿Mm? Entonces, recuerdo en una iglesia do Brasil, en Río Janeiro, una vez fuimos y estábamos en una reunión y me invitaron a comer algo. Pues yo, pues un pastor siempre come, ¿cierto? Las invitaciones a los pastores son comida. Entonces yo comiendo feliz ahí cuando me empiezan a contar unas situaciones personales y yo pensé que era un momento de comida. No, esa era la excusa para intimar y abrir un caso de consejería difícil. Yo no estaba preparado, pero los demás pastores sí. Entonces yo, aquí en esta cultura, la comida es un espacio para intimar, para construir vínculos. En la mayoría de las sociedades humanas, pero en esa iglesia en particular, ¿qué era lo que estaban buscando? Captar mi atención. ¿Vamos a entender? Si estuviera en otra congregación, en otro país, por ejemplo, con nuestros hermanos de Bolivia, ellos en la comida normalmente no hablan en la parte donde yo estuve enseñando con el seminario. Pero entonces yo estaba mirando cómo eran las dinámicas sociales de la iglesia. Entonces empecé a darme cuenta que había un pastor que cuando él hablaba, todo el mundo se callaba. En mi cultura, normalmente habla uno y luego habla el otro y el otro le contradice y ¿sí me entienden? Es como muy fluida la cosa. Pero en esa cultura, el que habla en público es la persona de más autoridad o de más respeto. ¿Me explico? Parece que se paró la transmisión. Hola, hola. Escuchamos fuerte y claro, pastor. Ah, perdóneme. Pensé que se había detenido la transmisión. Sí. Entonces, sí me estoy haciendo entender. Son dinámicas culturales que se van convirtiendo en tradiciones. Ahora, esas tradiciones no son ni buenas ni malas. ¿Me estoy haciendo entender? Debemos interpretarlas y mantener un sano balance, una sana interacción, pero nunca debemos permitir que esas prácticas oscurezcan el evangelio, le añadan al evangelio o le resten al evangelio. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, después de haber hablado tanto, tan largo y tendido, ahora entonces me detengo. Preguntas para ustedes. ¿Por qué la Iglesia Católica utiliza todo ese atuendo? ¿Cómo argumentan a favor de usar todas las estolas y toda la ropa? ¿Está en la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está en la revelación? En realidad, ¿De pastor, dónde lo sacan? ninguna de esas cosas está dentro del canon de la escritura y probablemente tiene que ver
más que nada con una mezcla entre el contexto cultural de la época y las tradiciones eclesiásticas, como dijo usted, no la tradición que pudiéramos llamar apostólica. Tiene que ver un poquito más con ese tema, con lo que es el sincretismo religioso, donde se van uniendo en algunos aspectos y con eso lo tratan de justificar. Muy bien. Y así la Iglesia Católica tiene la justificación para introducir lo que ellos quieran. Como, por ejemplo, introdujeron el limbo. ¿Escucharon? El limbo, donde se van los niños y los muertos no bautizados. También el purgatorio y muchas cosas más. Ahora, si usted habla con un teólogo católico romano, él le dice, pero es que en la antigüedad el teólogo tal creyó. ¿Y qué le decimos nosotros? Claro que sí, eso hace parte de la tradición eclesiástica, pero no tiene sanción apostólica, no es tradición apostólica. Y oscurece el evangelio. Lo mismo, el papado, igual, correcto. Porque Roma se construye sobre una triada y todas las denominaciones tenemos una triada. Enrique y Marjorie, adelante, por favor. Hola, buenas noches. El otro día conversaba con una amiga que se crió con una familia católica y estamos juntas leyendo Lucas. Entonces llegamos a la parte donde el ángel le transmite a María que va a tener al Hijo de Dios, que va a ser rodeada por la sombra del Altísimo. Y al final ella dice, he aquí la sierva del Señor. Entonces, ella llegaba a la conclusión de que la enseñanza que aprendió en la iglesia cuando era niña estaba errada, porque buscó un comentario de un teólogo católico y de Calvino. Hizo ella la comparativa y me decía que en ese acto, en esa frase, el católico había hecho como un voto de virginidad para la eternidad. Entonces yo la miré y le dije, ¿y el resto de los hijos cómo nacieron? Los adoptó. Entonces ella me dijo, espérate, porque ella está aprendiendo, de hecho ella no es cristiana. Entonces después leí lo de Calvino, me dijo, y precisamente él habla de la obediencia de María, el sometimiento a Dios para ser instrumento en este caso, y lo honrada que se sentía. Entonces me hizo el alcance, ella me dijo, yo me acuerdo que los curas enseñaban esto en la iglesia, que por eso la Virgen seguía siendo virgen para los católicos, porque alguien dijo que ahí ella había hecho un voto así como intrínseco, como, ¿me entiendes? Entonces, claro, es la autoridad papal, ahí es como igual complejo porque puede cambiar o adaptar la palabra como se le ocurra en el momento, es lo que entendí yo en ese momento. Correcto, correcto. Muy bien. Ahora recuerden, la Iglesia Católica toma un texto y esos pasajes oscuros que están en la Biblia, pero luego los hacen decir lo que quieren que digan. Ya se lo voy a explicar. Miren su chat. La tríada metodológica para la construcción teológica es la siguiente. Revelación. Cuando estamos hablando en la teología reformada de revelación, ¿de qué estamos hablando? Estamos en el examen oral. De la escritura. La escritura. Escritura. Pero atención, no solamente sola escritura, sino toda escritura. O sea, toda la Biblia, no un pedacito de Biblia. ¿De acuerdo? Voy a hacer el ejemplo con lo que pregunta Luis Flores. Tú eres casado, Luis. Bueno, entonces no necesitas saber sobre el celibato. Bueno, voy a explicarlo. ¿Lo explico o no lo explico? Bueno, vamos a explicarlo, ya que la hermana puso el ejemplo ahorita. Vamos a ver el texto. A ver, ya vimos aquí. Hay 3 pasajes claros en la Biblia, pero difíciles de entender.
a menos que apliquemos el principio que estamos aprendiendo, estamos haciendo el ejercicio. Es lo que yo he hecho desde el primer momento, si ustedes se han dado cuenta de lo que he venido haciendo. Le estoy enseñando teología con la Biblia. Entonces, vamos al primer pasaje, que es el más interesante de todos. Mateo 19, está hablando Jesús del matrimonio y explica cómo es el matrimonio según los fariseos. Por cualquier cosa se divorciaban y ahora Jesús pone una norma alta y dice, así no, si usted se casa es uno para una y para toda la vida, como diríamos nosotros. ¿Y qué responden los discípulos? Versículo 10. Si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué? Uy, no, así no, dicen. O sea, eran muy judíos como nosotros, humanos. Uy, esto es muy difícil. ¿Y qué dice Jesús? Tienen toda la razón. No todos son capaces de recibir esto, sino, atención, aquí está hablándonos un concepto y es el llamado al matrimonio. ¿Qué significa esto? Que nadie se debe casar si no tiene el llamado al matrimonio. ¿Por qué? Ese es el principio general. Y ahora vienen 3 excepciones a la norma general. Versículo 12, hay eunucos. ¿Todos saben qué es un eunuco? Un eunuco era un servidor castrado. Creo que no hay que decir que es castrado. Todos están grandes. ¿Cierto que sí? En la antigüedad tenemos casos como en la Biblia, ¿se acuerdan de la reina Esther? Que vivía en un harén, o sea, en un sitio donde estaban las mujeres, donde se embellecían y estaban dispuestas para el rey. Bueno, la persona que los cuidaba, las cuidaba, era una persona, era un eunuco, era castrado. Ahora, lo que se sabe es que el eunuco no siempre era castrado. Por ejemplo, Daniel, del que hablamos hace un rato, él era eunuco, pero no sabemos si fue castrado, no lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se castraban? Porque, pues, por las razones obvias de cuidar a las reinas, pero principalmente es porque si quedaba la reina embarazada, podía reclamar el trono, ¿no? Tiene sentido. Entonces, Jesús dice, hay 3 tipos de eunucos. Eunuco número 1, que nace del vientre de su madre, o sea, una persona con condiciones físicas que le impiden cumplir los compromisos del matrimonio como Jesús dice. El otro día estaba enseñando eso y una persona de estas del pensamiento de hoy, ¿no? Levantó la mano y me dijo, eso es muy opresivo y excluyente. ¿Por qué? Porque las personas con síndrome de Down y con ciertas condiciones también se pueden casar. Claro, pero ¿quién los mantiene? Le pregunté yo. ¿Cierto? Porque es que el pasaje aquí habla, los deberes del matrimonio son Efesios 5. ¿Sí los han leído? O sea, son altos estándares del matrimonio. Y creo que mañana el pastor Alex, creo que tiene una cena, un retiro matrimonial, algo así con ustedes. Entonces recuerden, si el pastor se le pasa, pregúntele, venga, así breve, ¿cuáles son los deberes del matrimonio? Usted se va a dar cuenta que eso cualquiera no los puede cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, primero, personas que por su condición física no pueden cumplir con estas condiciones. Una persona que tiene un accidente de tránsito y queda cuadrapléjico, una persona que, no sé, derrame cerebral antes de casarse, ¿no? Estamos hablando antes de casarse. ¿De acuerdo? Caso número 2, eunucos por causa de los hombres. Bueno, hay situaciones en este planeta que impiden que los seres humanos se casen. Por ejemplo, si usted viviera en un país islámico y si usted se casa, digamos siendo cristiano, la pobre mujer la pueden matar. ¿Sabían eso o no lo sabían? Porque sus matrimonios son arreglados desde niños. Así que usted tiene que tener cuidado. O si, por ejemplo, usted es una persona que por un accidente médico fue contagiado de VIH, conocí ese caso. La persona fue a recibir una transfusión de sangre y le transmitieron el VIH, SIDA. ¿Usted se casaría con un hombre así? Bueno, hay gente que lo haría,
pero no está obligada la persona, ¿cierto?, a casarse con alguien así. Otro ejemplo, personas que definitivamente tienen un pasado bastante oscuro que los dañó mucho. Pensemos en esas mujeres que salieron de sectas donde las abusaron sexualmente, mental, emocionalmente durante décadas. Casarse con una mujer así va a ser un problema para toda la vida, por más que el evangelio tiene el poder de cambiar y sanar. ¿Me estoy haciendo entender? Hay personas que son afectadas para siempre en problemas de su vida. Podría seguir y seguir. Otro ejemplo, las personas que se divorcian por motivos ilegítimos. La Biblia nos muestra que si una persona no es capaz de mantener su hogar, ¿qué le hace pensar que si se casa con otras, las cosas van a ser diferentes? ¿Cierto? El divorcio siempre promete mucho y cumple poco. Entonces, eso es un cuento. Yo he atendido gente que me dice, no, 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 la verdad es que yo estoy seguro que Dios, es más, yo soy reformado, me dijo uno. Entonces, Dios predestinó esta relación para que yo fracasara con ella y luego conociera a la amiga. No, 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 no. Ese, no. Entonces, caso número uno, problemas físicos. Caso número dos, problemas en este planeta. Y caso número tres, los que deciden no casarse. Pero esto es voluntario. Voluntario. Yo recuerdo que quería ser eunuco a los 17 años. Y a los 17 días conocí a la que hoy es mi esposa. Sí, me fui a evangelizar en un grupo de jóvenes y Dios mío. ¿Por qué cuento esta historia? Porque muchas personas cuando se enseña esto, sí, sí, yo me voy a dedicar solo para el Señor por siempre, como dijo la amiga de Marjorie. No, esto no se debe tomar a la ligera. ¿Qué es lo que pasa con los sacerdotes en la Iglesia Católica? Los obligan para dedicarse a eso. Ellos dicen que no, que sí, que no. No, debemos ser librados de esto. ¿Por qué? Segundo pasaje. Note bien. En primera carta a Timoteo, capítulo 4, el apóstol advierte que las doctrinas de demonios, ¿por dónde entrarán? Por personas que prohibirán casarse. ¿Sí lo leen? Versículo 3. Nunca se debe prohibir el matrimonio si la persona fue llamada para ello. Que se case. Está bien que se case. Entonces, los cultos paganos, usted lo puede buscar, las vírgenes vestales, así se llama, vestales con B pequeña, no bestiales, ¿no? Vestales. Eran mujeres que las obligaban a no casarse nunca para estar consagradas a los dioses paganos de Roma. Ellas venían con esa costumbre y cuando llegan a la iglesia los cristianos se casan. Entonces ellos preguntan en 1 Corintios que si la niña se puede casar, 1 Corintios 7. Pablo, ¿qué dice? Dice, si usted quiere que se case, está bien, y si no quiere casarse, también está bien. ¿De acuerdo? Entonces, sí existe el llamado a la soltería. Es raro, pero existe. Ejemplo, ¿han escuchado de un teólogo llamado John Stott? ¿Alguna vez en su vida lo conoció? Él fue varias veces a Chile. John Stott le decían el tío John, Uncle John, porque 2 veces estaba listo para casarse y se le abanó la boda, la chica se arrepintió. ¿Usted se imagina que lo dejen a usted vestido e ilusionado? Entonces la segunda vez él lo tomó como providencia de Dios y dijo, es que Dios no quiere que me case. Y ya, y no se casó nunca. Y murió soltero. Ahora, pero sabemos que él murió soltero, pero cuando murió no aparecieron las mujeres de él, ni los hijos no reconocidos, ¿cierto? Como pasó lamentablemente con otro predicador, que apenas murió aparecieron todas las mujeres que él contrataba en su casa de masajes. ¿Saben la historia? Me imagino. Eso es triste. Entonces, no. Este es un ejemplo donde la Biblia nos da mucha claridad al respecto. Pero, por si queda dudas todavía, en el capítulo 5, Pablo dice que la persona que no tenga 60 años
O sea, menores, si van a la iglesia, ¿qué deben buscar? Quiero que las viudas jóvenes se casen. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede sostenerlas. Porque la iglesia no puede llenarse de mujeres que terminan haciendo qué cosas. Se vuelven ociosas, andando de casa en casa, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Recuerden que esto es hace 1000 y pico de años. Hoy las mujeres pueden entrar a la fuerza laboral, pueden estudiar una profesión, etcétera, etcétera. En esa época no era así, ¿de acuerdo? Hoy, si una mujer, el marido muere, me ha pasado en la iglesia, una chica tendría que como 34 años, le preguntamos, después que murió el esposo, pasaron meses, la abrazamos, se consoló y tal, y luego le preguntamos, hermana, ¿ha leído primera Timoteo 5? Sí, qué bendición, ¿de qué? Bueno, vamos a repasarlo. Fuimos con los ancianos y con la esposa. Y cuando ya, ay, sí, pues la verdad yo no lo necesito. ¿Está segura? Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa nos cuenta. Pasaron 6 meses y dijo, feliz. Pasaron 2 años y luego me dijo, quiero hacer feliz a este señor, se lo presento. Está bien, no hay problema. ¿Entienden? Entonces, todo eso para decir que el celibato obligatorio es una tradición que no viene de la Biblia, pero no está aquí porque no tengo aquí el documento para buscárselo, pero sí lo estableció un teólogo llamado Orígenes de Alejandría. ¿Lo han escuchado? Orígenes, anótelo, Orígenes. Orígenes leyó un día en la Biblia que dice, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Córtalo. Y él era un hombre que luchaba con su vida sexual. ¿Qué creen que pasó? Sin detalles, ¿no? Exactamente, Luis. Así como hizo Luis. ¿Sí le dieron la mano? Ujú. Y ahora los discípulos de Orígenes, ¿qué cree que hicieron? Curso de membresía para seguir a Orígenes. Lo mismo. Así como los cantantes de la Edad Media por allá en Viena, ¿se acuerdan? Los muchachos. Así. Todos empezaron a castrar. Pregunta, ¿es eso bíblico? ¿Es eso correcto? No. ¿Jesús se refería a eso? No. Regálame un momento, Constanza, y termino la idea. No, correcto, Enrique y Marjorie, para que sepan. Por eso es importante saber usted quién está siguiendo. La iglesia se tuvo que reunir en ese entonces en un sínodo para advertir, no es necesario que se castren para seguir al Señor. Y aunque ya no se castraron, sin embargo, establecieron el celibato obligatorio. Y eso se fue introduciendo poco a poco y la iglesia de Roma lo practica hasta el día de hoy para supuestamente servir más a Dios. ¿Y cuál ejemplo usan? El de Jesús, que Jesús supuestamente fue célibe y los que quieran estar más profundamente como él, sirviendo a Dios, deben ser célibes. Constanza. Profesor, tengo dos preguntas. La primera es respecto a la tradición, si eso podría ser un subtema de la teología histórica, tratando de compararlo con lo que llevo del libro, que no es tanto, pero igual quería ir como haciendo el símil de la clase con algún capítulo del libro. Y mi segunda pregunta es, vi que el libro se va a, no sé si centrar, pero adelanta que va a desafiar o contrarrestar dos teologías, la del catolicismo progresista moderno y la del protestantismo de signo liberal. Usted también lo mencionó hace dos clases, creo. Mi Sí, pregunta es, ¿por qué estas dos cosmovisiones o teologías serían como algo a contrarrestar? Quizás estas dos y no más encierran muchas más cosas por debajo. ¿Por qué, por ejemplo, dos y no tres o cuatro? sí, gracias, Constanza. Bueno, tienes toda la razón. Bueno, por eso escogimos en el seminario este libro hasta que pueda terminar el mío. Publicidad no pagada, ¿no? Spoiler.
Todo esto estoy terminando, pero eso demanda tiempo. Y tengo 3 niños, 3 guaguitas, y no hay mucho tiempo acá. Pero lo bueno del libro de Grau es que Grau habla nuestro contexto. El contexto hispanoamericano está desafiado por dos: catolicismo romano y liberalismo teológico. Pero en España el liberalismo teológico es diferente al nuestro. El liberalismo teológico de nosotros en Latinoamérica es lo que se llama teología de la liberación. Entiéndase, como decía un chileno que yo sigo por ahí, no le doy el nombre porque ya me di cuenta que es como problemático el muchacho. El evangelio encapuchado, dice el tipo, ¿no? O sea, como usar la Biblia para crear problemas y para justificar todos estos alborotos sociales, ¿no? Esto se llama teología de la liberación, ¿de acuerdo? Luego le voy a dar la última sesión, le voy a explicar qué es teología de la liberación. Seguramente usted ya lo sabe. El estallido social, hay iglesias progresistas en Santiago de Chile, ¿sabían eso, no? Hay muchas iglesias, eso se llama teología de la liberación, como ellos abordan los textos. Yo estoy dándoles el fundamento para que ustedes rápidamente lleguen a detectar los errores como ellos abordan el texto, ¿de acuerdo? Y sí, el estudio de las tradiciones y las interpretaciones a lo largo de los siglos se estudia en la teología histórica. Correcto, Constanza. Esa es la próxima clase, la rama de la teología. ¿Está bien? Pero vamos bien, está súper conectada, excelente. Entonces, miren el sistema. En la teología reformada tenemos revelación, las escrituras, tenemos una tradición, o sea, vamos viendo cómo teólogos a lo largo de los siglos han confirmado la palabra de Dios. Y la institución. ¿Es importante la institución? Sí. ¿Por qué? Porque para acordar el servicio de adoración el domingo, se necesita que los pastores se pongan de acuerdo, ¿sí o no? Necesitamos una iglesia, necesitamos que lleguen algunos puntos que no están escritos en la Biblia. Yo ya les dije, la Biblia no habla de sillas, la Biblia no habla de aire acondicionado, la Biblia no habla de cuántos minutos el sermón, no está en la Biblia, ¿de acuerdo? Pero alguien tiene que ponerse de acuerdo y definir eso. Ahí es donde la institución entra. El problema surge cuando, el caso de la teología romana, cuando la institución es primero, luego la tradición y por último la revelación. No. ¿Notan el orden? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, el sistema, aquí va. El sistema del liberalismo teológico es así. Ellos tienen y forman lo opuesto. Y ya se lo voy a pasar para allá. Estoy aquí escribiéndole. Y con esa termino esta noche para que puedan descansar este viernes cultural. Voy a ponerle así, entre comillas. Se me fue la... Le puse teología re mala. ¿Por qué? Mire, los teólogos liberales, ellos crean sus propias instituciones. ¿Sabían eso? Si usted quiere, usted va a estudiar teología en la Universidad Católica de Chile. Usted puede ver los artículos. Hay muchos artículos que ellos publican y también los de la Universidad de Buenos Aires. Pero usted qué va a encontrar? Que ellos se citan a sí mismos. ¿Me hago entender? O sea, un teólogo liberal, ¿a quién va a citar? A otro teólogo liberal. Y otro teólogo liberal, ¿a quién va a citar? Pues a otro teólogo liberal. Entonces, uno que no cree en el Adán histórico, cita a otro que dice que Adán era el Homo sapiens sapiens. Y otro va a citar que Jesús era gay.
y que tenía una relación con Juan el discípulo amado. Recuerdo cuando fuimos a Buenos Aires, apenas llegas al aeropuerto, está ahí en todo el aeropuerto de Seiza, dicen los argentinos, ¿viste? Bienvenidos a la nación más igualitaria de Latinoamérica, donde es promovido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y vaya, me sorprende que cuando salgo de ahí y voy, la persona que me fue a buscar en el aeropuerto me dice, mire, ¿sabes quiénes propusieron y argumentaron a favor de esto? No sé, dime tú. Bueno, dime vos, como dicen ellos, ¿no? Bueno, la Iglesia Reformada de Argentina, así se llama. Iglesia Reformada Argentina, IRA, por las siglas. Él dijo, bueno, tiene toda la razón. Tiene mucha ira de Dios, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Pero ellos, esos teólogos de esa iglesia reformada, citaban estudios de ciencias sociales, o sea, los teóricos de género. Y luego, con esa institucionalidad, establecieron una manera de interpretar la Biblia, o sea, una tradición que viene de algo que se llama el giro lingüístico. ¿Alguna vez usted ha escuchado de un señor llamado Michel Foucault? Un filósofo francés que era homosexual y que se opuso a la práctica sexual normativa, lo que llamamos nosotros heterosexualidad, porque según él eso lo impuso el cristianismo. Y él rechazó, por supuesto, el cristianismo y elaboró toda una tesis para justificar su propio homosexualismo porque había intentado suicidarse. Estudia la historia de Foucault. Y Foucault, con toda su filosofía, influyó en los intelectuales de Latinoamérica 60, 70 y nuestros profesores de ciencias sociales han utilizado este giro lingüístico en ese acercamiento y, por supuesto, más escritores, etcétera, etcétera, y eso lo introducen a la interpretación bíblica. ¿Y saben algo? Les cuento, yo en ocasiones tengo que ir a esas conferencias aquí en Bogotá, donde vienen esos profesores. Y normalmente son mexicanos, argentinos y ¿de dónde? ¿De dónde creen? Y chileno, po, cachai, po. Y yo escucho al tipo, eso sí, tiene su doctorado en Harvard, y bien cuico, se ve que tiene un lenguaje que el que no sabe, ¿qué ocurre? Lo atrapa. Pero ellos siempre empiezan con los estudios eruditos, o sea, su propia institucionalidad. ¿Ya? Luego pasan a su tradición. Empiezan a citar a los propios teólogos liberales y terminan dando su propia revelación. ¿Cómo? Recuerdo a uno. Cuando Jesús atendió al centurión, ¿se acuerdan del centurión que tenía al enfermo en la casa? Hay una palabra griega que se usa ahí y dice este señor que ahí se usa la palabra para amante. ¿Y de dónde se basa él? De un manuscrito por allá, yo no sé dónde rayos lo sacó. Y él dice, mire, realmente Jesús lo que hace es mostrar compasión de este hombre y por eso él dice, yo no soy digno que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque era homosexual. Y nosotros sabemos que en la época, escúcheme bien, estoy hablando con adultos, no me malinterpreten, ustedes saben que en la época, el mundo grecorromano, la práctica homoafectiva era normativa, era común. La forma para entrar en sociedad, o sea, un joven, un muchacho de 16, 15 años, para entrar en sociedad y entrar al ejército y ser presentado en sociedad, era a través, muchas veces, de participar de orgías, donde había sexo con hombres, con mujeres, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Eso era común. Las mujeres iban a las fiestas, y se me escapó la palabra, los bacanales, pero hay un específico. Y las mujeres se iban y se liberaban porque era el lugar que tenían para ellas en los bosques de Roma.
y allá tenían relaciones sexuales entre mujeres. Entonces es cierto, eso se sabe. Entonces, claro, los romanos venían acostumbrados a eso. Entonces, él nos viene a decir, con esa revelación, comillas, que él encontró, porque él es un erudito y un investigador. Y claro, cuando usted levanta la mano e intenta participar, lo primero que le preguntan es, ¿dónde estudió? Le dicen a uno. No, mira, yo estoy haciendo la licenciatura en el SRL. Fundamentalista, de una vez te van a decir. ¿Sabes qué significa fundamentalista en el mundo académico? ¿No sabes? Te lo voy a ilustrar. Es como si creyeras en la tierra plana. En el mundo académico de hoy, teológicamente hablando, si tú crees que la Biblia es palabra de Dios, o sea, todo lo que yo he enseñado es como ser tierraplanista en la ciencia. Bienvenidos, tierraplanistas. Así me trataron los profesores. No, muy anquilosado, tu mente muy cerrada, absurdo. Le dije, no, argumentemos, no lo aceptan. No lo aceptan, ¿saben por qué? Porque ellos saben que sus argumentos son firmemente puestos los pies sobre gelatina. Usted simplemente le hace así a uno y se empieza a caer todito. Y luego, ¿cómo se defienden? Atacándote. Es que tú eres un líder religioso. ¿Eres líder religioso? Sí. ¿Ves? Por eso, porque estás defendiendo tu trabajo. Empiezan así. ¿Y estás casado? Sí, con una mujer biológica. Ahora, yo a veces no me ayudo, ¿no? Por esa respuesta mía, ¿no? Sí. Lo siento, ustedes son más amorosos, los chilenos son más tranquilos que yo. ¿Ya? ¿Y ella qué hace? No, pues está en la casa cuidando a 3 hijos. ¿Ves? Le quitaste la libertad y en ¡puf! Por todos lados. ¿Y de qué iglesia eres? Soy calvinista. ¡No! Calvino mató a Servet. No, ya se acabó eso. Y Spurgeon fumaba pipa. Me sacaron a perder de ese lugar. No estoy bromeando. Me sacaron y se burlaron de mí y ahora hacen bromas y chistes conmigo. John Edgar Sandoval, el troglodita de la teología en Bogotá. Bienvenidos al mundo del debate académico. Espero que hayan aprendido, pero la verdad, esos chilenos tienen una capacidad retórica impresionante. Estoy hablando de los teólogos liberales. Acá los he escuchado. Impresionante. Muy bien, el tiempo es corto y el Señor viene pronto. Entonces, hermanos, espero que hayamos avanzado hoy, aprendido y hayan visto los 3 paradigmas brevemente. Paradigma reformado, paradigma romano y el remalo, que es de la teología liberal. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú lo advertiste. Si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Señor, estudiar teología es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tú no nos llamaste, como decía Spurgeon, a ser la miel, el dulce, el caramelo del mundo. No, somos la sal de la tierra y la luz del mundo y tendremos opositores, adversarios teológicos. Así va a ser. Y esto es no crimen de odio. No, lo que pasa es que ellos odian la verdad. Por eso cuando les hablamos la verdad, sienten odio hacia nosotros. Pero la lucha no es contra sangre ni carne, Señor. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Te pido que mis hermanos sepan que todo lo que les hemos enseñado en el SRL es impopular, es contracultural, pero estamos convencidos que es lo único que transforma el alma humana y le da satisfacción moral, racional y espiritual. Señor, ¿quiénes somos nosotros para tener esta verdad? No lo merecemos. Pudiste habernos abandonado y terminar siguiendo a apóstoles, al pastor Soto, pudimos estar siguiendo a Maldonado o a estos teólogos liberales de los que ha hablado, de estas universidades prestigiosas del mundo, Señor. Señor, ayúdanos a recordar
que ay de nosotros cuando todos los hombres hablen bien de nosotros, dice Lucas 6. Antes bien recuerden que así fueron sus padres con los falsos profetas. Padre, qué tremendo esto. Ruego por mis hermanos que este fin de semana puedan descansar, meditar en esto, disfrutar mañana la actividad de matrimonios, el domingo de adoración congregacional, dándote gracias por la exposición de la voz tuya allí a través de la voz canónica de tu palabra, y que el lunes tú nos permitas volvernos a encontrar y disfrutar más estas cosas. Lo pedimos para la honra y gloria de tu santísimo nombre y el gozo de nuestras almas en Cristo Jesús. Amén.